ongoing thing. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Jimena Mendoza, estudiante de medicina, y vamos a hablar de este tema muy importante que es la encefalitis. Iniciando con su definición, tenemos que es una inflamación del parénquima cerebral asociado a disfunción neurológica y que puede deberse a una gran variedad de causas, tanto infecciosas como autoinmunes. Se diferencia la meningitis por presentar anomalías en las funciones mentales, cosa que la meningitis pues no tenía. Y pues en esta patología se puede presentar déficits motores, sensitivos y trastornos del movimiento. Y hablando de su epidemiología, tenemos que su incidencia es de 3.5 a 7.4 por cada 100.000 personas y pues es más frecuente en niños, de 16 por cada 100.000 pacientes al año. La causa es desconocida en aproximadamente la mitad de los casos, pero de los casos que sí se encuentra, el 20 al 50% se le va a atribuir a un virus, y hay que saber que el virus del herpes simple tipo 1 es la que causa entre el 50 al 75% de los casos, y ya de ahí pues se dividen el virus de la varicela zoster, los enterovirus y los arbovirus, que vamos a ver más adelante, pero hay que quedarnos con que el virus del herpes simple tipo 1 es la causa más común de los virus. Y ya, bueno, hablando de la etiología, como les mencioné, pues la más común va a ser el virus del herpes simple tipo 1, casi en el 50 al 75% de los casos virales identificados, pero pues también vamos a tener a la clase de los herpes virus, vamos a tener al tipo 2, al virus del herpes simple tipo 6, virus de varicela zoster, que es la segunda causa más común, también el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, también vamos a tener a la familia de arbovirus, que son transmitidos por vectores artrópodos, ya sean mosquitos y garrapatas, y aquí como vemos pues tenemos varios tipos de encefalitis, la equina, la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, del virus del Nilo Occidental, también vamos a tener la familia de los enterovirus. Hay que tener en cuenta que también pueden ser otros agentes como el virus del dengue, el Zika, chikungunya, rabia, Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, entre otros. Y en pacientes inmunocomprometidos también se debe de considerar otros menos frecuentes como el citomegalovirus y el VIH. Y hablando de la etiología no infecciosa, pues pueden ser causas vasculares e inmunológicas. Bueno, vamos a pasar a la fisiopatología. Entonces pues vamos a tener el contagio, ya sea el virus transmitido por los humanos, que hay una reactivación del virus del herpes simple, o bien adquirir pues el virus ya sea por picaduras de mosquitos, mordeduras de animales. Entonces pues se va a dar una replicación del virus fuera del sistema nervioso, pero lo que va a suceder es que va a haber una diseminación ya sea hematógena, neural o olfatoria, y ya el virus va a cruzar la barrera hematoencefálica y va a entrar a las células neuronales. Esto pues nos va a dar una alteración del funcionamiento celular, una congestión perivascular, hemorragia y una respuesta inflamatoria difusa que se va a localizar principalmente en la sustancia gris del cerebro. Y esto pues nos va a traer como tal la clínica, que pues la podemos ver aquí, y tenemos que se va a caracterizar porque se va a presentar como un síndrome encefalopático. Entonces pues va a haber alteración de la conciencia en el 95% de los casos, fiebre en el 98%, cefalea en el 80%, también cambios de personalidad, crisis epilépticas y focalidad neurológica como afasia, hemiparesia u otros signos y síntomas característicos de esta enfermedad, pero hay que quedarnos con los más frecuentes, que es esta alteración de la conciencia como tal que nos trae esta enfermedad. Se manifiesta como un cuadro agudo de un par de días o menor a una semana de evolución, caracterizado por fiebre y alteración del estado mental, como ya vimos, que hay alerta, cognición o de comportamiento. Y pues las convulsiones se presentan en el 50 al 60% de los casos, y los signos meningios aquí suelen estar ausentes, porque si estuviéramos hablando de que hay signos meningios positivos, pues no estaríamos yendo a una meningitis, pero aquí los signos meningios pues están ausentes, y la depresión en el nivel de conciencia pues es lo que va a caracterizar a esta enfermedad. Puede avanzar rápidamente hasta alcanzar el coma en un tercio de los pacientes.
Y hablando del diagnóstico, pues lo vamos a hacer con los criterios clínicos para sospechar la encefalitis, más pues la evidencia de la inflamación. Así que pues vamos a tener criterios mayores y menores, y dentro del criterio mayor, y ese requerido para diagnosticar como tal una encefalitis, pues es que el paciente acuda a la atención médica con estado mental alterado, definido como disminución o alteración del nivel de conciencia, letargo o cambios de personalidad, con una duración de mayor a 24 horas sin que se identifique una causa alternativa, y esto es pues muy importante. Y de entre los criterios menores pues se van a requerir 2 para decir que es una posible encefalitis, y se van a requerir más de 3 para decir que es una encefalitis probable o confirmada. Así que dentro de los criterios menores vamos a tener la fiebre documentada mayor a 38 grados centígrados dentro de las 72 horas antes o después de la presentación, convulsiones generalizadas o parciales no totalmente atribuibles a un trastorno convulsivo preexistente, también una nueva aparición de hallazgos neurológicos focales, un recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo mayor a 5, una anomalía del parénquima cerebral en la neuroimagen sugestiva de encefalitis, que es nueva de estudios previos o parece de inicio agudo, y también una anomalía en el electroencefalograma compatible con encefalitis y no atribuible a otra causa. Así que pues hay que acordarnos de estos criterios mayores y menores y que nos van a indicar pues una sospecha de encefalitis. Entonces, pues ya vimos los criterios clínicos para encefalitis, pero pues tenemos que agregar la evidencia de inflamación, ya sea con la citoquímica, el líquido cefalorraquídeo, una neuroimagen, electroencefalograma. Nosotros tenemos que comprobar pues esta inflamación, y pues lo que vamos a utilizar nosotros es pues realizar la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, y pues lo que vamos a encontrar va a ser una pleurocitosis, ya sea de 0 a 500 células y generalmente de predominio linfocítico, aunque pues como vemos en la imagen puede predominar neutrófilos en las primeras 24 a 48 horas de infección viral. También se va a caracterizar el líquido cefalorraquídeo por una proteinorraquia moderadamente elevada o normal. Y también pues vamos a tener una glucorraquia que suele ser normal, pero a veces puede estar descendida en infección por virus del herpes simple, y la tinción de Gram negativa. Así que pues hay que quedarnos con este perfil citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que es muy característico de encefalitis, porque así podemos hacer también nuestro diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Y hay que saber cuáles son las contraindicaciones de la punción lumbar, y va a ser pues las focalizaciones neurológicas, papiledema, convulsiones persistentes, posturas anormales, bradicardia relativa con hipertensión, una escala de Glasgow menor a 12 puntos y edema cerebral. En este caso pues no podemos realizar la punción lumbar, y pues nos vamos a guiar por una neuroimagen. Entonces también nos podemos apoyar de la PCR, que va a tener una sensibilidad del 96 al 98% y una especificidad del 95 al 99%, y va a ser útil también como método de seguimiento. De igual forma podemos pedir una biopsia cerebral, y va a ser el diagnóstico de confirmación, pero es poco factible someter pues al paciente a este procedimiento. También podemos pedir una tomografía de cráneo, y aquí los hallazgos pues a veces son inespecíficos, pero pues dentro de los hallazgos que podemos encontrar es hipodensidad en el lóbulo temporal, que va a corresponder a edema. También en el encefalograma pues podemos ver datos indirectos de inflamación. Por lo general pues van a mostrar datos compatibles con una encefalopatía. De igual forma podemos encontrar un enlentecimiento de la actividad de forma generalizada. Así que pues estos datos y pues estos auxiliares diagnósticos tenemos que acordarnos. También la resonancia magnética pues nos puede dar una restricción en la secuencia de difusión temporal medial y del cíngulo. Y bueno, tenemos que hacer diagnóstico diferencial de estos pacientes con encefalitis, ya sea con una neurosífilis, síndromes paraneoplásicos, una meningoencefalitis tuberculosa, trombosis venosa cerebral, absceso cerebral, meningitis, lupus, hipoglucemia, trauma, tumor, linfoma, entre otros. Siempre pues hay que tener en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales pues de cada enfermedad. Y hablando ya del tratamiento,
pues va a mejorar demasiado el pronóstico cuando se asocia con un inicio de antiviral a las 6 horas de llegada al paciente y máximo de 24 horas de establecido el cuadro. Hay que recordar que la encefalitis pues es de urgencia médica, así que nosotros tenemos que tratar al paciente cuanto antes. Entonces pues se va a recomendar iniciar el tratamiento empírico con aciclovir 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas intravenosa, diluido en solución salina. La recomendación habitual va a ser de 14 días de tratamiento. Es muy importante que a este medicamento, el aciclovir, le agreguemos dexametasona, pues para la inflamación, y va a ser muy importante estos dos. A los 14 días de tratamiento, en caso de los pacientes inmunocompetentes, se va a repetir la prueba para confirmar que sea negativa. En el caso del virus del dengue, del Zika y del chikungunya, pues va a consistir principalmente el manejo en la atención a los síntomas y en el equilibrio adecuado a los líquidos. También el Foscarnet se va a utilizar en encefalitis causadas por el virus del herpes simple tipo 6 con una dosis de 60 miligramos kilogramo cada 8 horas, y en el caso del citomegalovirus pues podemos dar ganciclovir. Pero pues hay que quedarnos que el tratamiento empírico para encefalitis y de urgencia va a ser el aciclovir 10 miligramos kilogramos dosis y agregar la dexametasona, muy importante. Aquí les agregué una tabla en donde podemos ver las indicaciones. En caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, edema cerebral, podemos agregar manitol al punto 25, también una solución hipertónica. En caso de que el paciente esté en estados epilépticos, la primera línea pues podemos dar lorazepam, midazolam, diazepam, y en caso también de que el paciente pues tenga una encefalitis autoinmune actual, podemos agregar de primera línea metilprednisolona a una hemoglobina intravenosa. Así que pues hay que tener en cuenta pues cómo es que llega nuestro paciente, pues para que de acuerdo a sus signos y síntomas podremos darle un tratamiento adecuado. Y hablando de pronóstico, pues en ausencia del tratamiento pues va a presentar una mortalidad que va a ascender al 70%. Y es muy importante pues darle al paciente cuanto antes el tratamiento, y pues ya cuando se le da el tratamiento con aciclovir pues la mortalidad disminuye a un 10%. Los factores que van a influir en el pronóstico una vez que se realiza el tratamiento con aciclovir pues son los siguientes. La edad pues va a ser mejor a edades más tempranas. El nivel de conciencia en el momento de la presentación de la clínica, pues un Glasgow menor de 6 pues es un pronóstico peor. De igual forma, el momento en que se inicia el tratamiento antiviral pues va a ser peor si se inicia después del 4.º día del comienzo de los síntomas, pues bueno, ahí la mortalidad pues asciende. De igual forma, la carga viral pues va a ser peor si la PCR de líquido cefalorraquídeo pues es un número mayor, y de igual forma si hay alteraciones en el electroencefalograma o en la resonancia magnética pues va a empeorar el pronóstico. Bueno, y en cuanto a las complicaciones, pues vamos a tener las crisis convulsivas, el aumento de la presión intracraneal, cuadro de confusión y obnubilación, y en las secuelas pues nos puede dar un cuadro de fatiga, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, dolores musculares o incoordinación que persisten pues varias semanas. Y los niños afectados con virus del herpes simple que sobreviven generalmente sufren secuelas neurológicas permanentes. Así que es por eso lo importante de diagnosticar tempranamente y dar un tratamiento oportuno a esta enfermedad de la encefalitis y conocer su cuadro clínico, su diagnóstico y tratamiento. Y sería todo este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Adiós.